Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo, y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Es muy interesante esta historia. No solo interesante porque nos la narra aquí San Marcos con todos los detalles y por tanto estamos como emocionados. Inclusive, pues es una historia que puede ser también hoy que esté pasando, como de hecho muchas veces me cuentan: venga, venga, porque aquí hay un endemoniado. Pero lo más importante no es el endemoniado, lo más importante me parece es el padre de este niño. Y vamos a fijarnos en el padre de este niño. Grandes cosas hay detrás de esta actitud de este padre. Primero, vemos que Jesús baja del monte, y baja del monte con 3 de sus discípulos, con Pedro, Santiago y Juan, a quienes se les acaba de transfigurar en el monte precisamente de la transfiguración. Y los otros discípulos estaban ahí, donde estaba la discusión, donde este señor había venido para que le curaran a su hijo, donde estaban ahí también los fariseos, discutiendo sobre sí y cómo podían curar a este niño, y no podían curarlo. Y nada más añade San Marcos una frase, dice: se impresionaron mucho al ver a Jesús bajar del monte. Se impresionaron mucho. ¿Cómo vendría Jesús? Pues Jesús acababa de transfigurarse, y el Evangelio nos cuenta que sus vestiduras estaban resplandecientes. Por tanto, cuando baja, pues se impresionan de él los que lo están viendo, los otros discípulos y los fariseos. Nada más ahí se queda el Evangelio. Y luego él les pregunta: ¿de qué discuten? Es un diálogo muy hermoso, y no se atreven a decir ni los discípulos ni los fariseos de qué están discutiendo, por si acaso les viene alguna llamada de atención. No pudieron curar a este niño. Por tanto, ¿de qué discuten? Jesús está haciendo como el tonto, como que no sabe qué está pasando. El único que habla es el que tenía que hablar. Habla el papá: Maestro, he traído a mi hijo y no me lo han podido curar. Y el Evangelio dice una frase bien sencilla: si puedes hacer algo,
mira que estamos sufriendo mucho. Es el papá que está hablando. Mira que mi hijo tiene un espíritu malo, lo revuelca, lo derriba, lo hace echar espumarajos. Mira que casi lo arroja al agua y lo hace que se ahogue. Mira que casi lo arroja al fuego. Estamos sufriendo mucho. Si puedes hacer algo, qué palabras tan sencillas. Si puedes hacer algo. Nosotros somos a veces al revés. Tenemos una necesidad y no vamos a decirle a Dios si puedes hacer algo. Vamos más bien a decirle, oye, tú tienes que curarme a mi hijo. Si eres verdaderamente Dios, si eres lo que tú y lo que otros dicen que tú eres, tú tienes que curármelo. Si de verdad eres Dios y me amas. Y sin embargo, este sencillo hombre, si algo puedes hacer. Y además dice, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Nosotros debemos ir así. Cuando necesitamos algo, debemos acudir a Dios y decirle, si puedes. Pero a veces somos tan machos y tan exigentes que tenemos que decirle a Dios las cosas, eso, mandándole. Cuando yo llegué a los Estados Unidos al poco tiempo, pues ustedes saben, cuando uno llega nuevo, todo el mundo dice, le invito a mi casa, quiere venir a comer, quiere venir a cenar, padre, vamos allá, vamos acá. Todo el mundo me invitaba, así de que tenía que hacerme yo el programa para ir concediéndoles algunas veces esos gustos. Una señora me invitó a su casa y me dijo, pues padre, le invito, acepté. Me dijo, pero yo le tengo que volver a llamar porque el día que usted venga tengo que decirle cómo. Yo vivo en el campo y para que llegue hasta aquí no es tan fácil. Y entonces unos días antes me llama, pero no me llamó la mamá, me llamó la hija, que además la hija ha nacido en los Estados Unidos, se ha criado aquí, aunque es hija de hispanos, pero se ha criado aquí. Y la hija me llamó y me explicó cómo llegar. Y entonces era un lunes y la cita era el miércoles y ella me dice, padre, nos vemos el miércoles. Y le dije yo, sí, nos vemos el miércoles. Bueno, padre, nos vemos el miércoles si Dios quiere, me dijo la niña. Yo normalmente digo, nos vemos, sí, nos vamos a ver si Dios quiere, normalmente lo digo, yo también, pero en esa vez no lo dije. Así de que me llamó muchísimo la atención que una niña pequeña que ha sido criada en los Estados Unidos, que una niña me diga, si Dios quiere, quiere decir la humildad y la sencillez, no se nace con ella, se aprende. Cuando un hombre como este dice, si tú puedes, ten compasión de nosotros, y Jesús le hace la pregunta, ¿qué quieres tú decirme con si puedes? Imagínense que Dios les responda a ustedes también igual. ¿Qué quiere decir cuando tú dices, si tú quieres, si tú puedes? Y además Jesús le vuelve a decir, todo es posible para el que cree. Aquí está el secreto de cualquier cosa que queremos alcanzar de Dios. Todo es posible para el que cree. Así de que no necesitamos de andarle pidiendo a Dios, tú tienes que. Es tu obligación. Por eso eres Dios. Y tú tienes que curarme a mí. Y Dios más bien nos va a repetir, oye, no tienes que andar diciendo eso. Si tú crees, todo es posible para el que cree. Así que no te pongas tan exigente. Si tú crees, eso será posible que se realice. Si tú crees. Pero además, el Padre, qué maravilloso. A mí me encanta el Evangelio siempre porque ninguna de las cosas que el Evangelio dice están dichas así de sobra. Dice después que cuando Jesús le dijo, todo es posible para el que tiene fe, el padre del muchacho, entre lágrimas, dijo esta frase hermosísima. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Yo creo, pero dame tú la fe que me falta. Esta frase podía ser y debería ser de cualquiera de nosotros, porque de verdad somos hombres de muy poca fe, todos, también yo. Y cuando Jesús al inicio dijo gente incrédula, también se aplica a nosotros. Muchas veces no conseguimos las cosas porque no tenemos fe. Tenemos mucha hombría, sí, y andamos reclamando a Dios, pero no tenemos fe. Y Dios no nos hace los milagros pues porque no tenemos fe. Y esa fe que necesitamos
Esa fe es la que hace los milagros. Yo siempre me he encontrado con limosneros en toda la vida. Y hay muchos tipos de limosneros. Pero hay unos limoneros que tienen fe y hay otros que no tienen fe. Yo así lo puedo catalogar. El limosnero que no tiene mucha fe se inventa un rollo, inclusive un rollo bonito. Yo no me he cansado de escuchar esta frase, todavía no me he cansado, que dicen muchos limosneros: una limonita por el amor de Dios, una limonita por el amor de Dios. Me da una limonita por el amor de Dios, una limonita por el amor de Dios. Y de amor de Dios ellos ni tienen nada, porque primero ni a misa van. Están en la iglesia, en la puerta de la iglesia, pero no pisan ni siquiera un tantito de la iglesia. Están ahí en la puerta y te están repitiendo todo el tiempo: una limonita por el amor de Dios, una limonita por el amor de Dios. Encienden la máquina de las limosnitas: una limonita por el amor de Dios, una limonita por el amor de Dios, y el nada más, el que más o menos, no sé, ahí se compadece porque la conciencia le duele, pues le deja ahí algo, una limonita por el amor de Dios. Pero cuando te llega uno que de verdad tiene necesidad, no te dice una limosnita por el amor de Dios. Te dice una frase que le sale del corazón y te mueve también a ti tu corazón. Y ese que te habla con esas palabras es porque tiene fe y porque tiene de verdad necesidad. Y te dice: ¿me podría dar algo para comer? Y la siguiente frase que te dice probablemente no sea: oiga, una monedita para comer. No. La siguiente frase te dice: si usted pudiera, mire que no he comido en todo el día, no le pido dinero, ¿me puede comprar algo? Y la siguiente frase tampoco es aprendida. Te dice: pero oiga, ¿me podría socorrer? Ya llevo mucho sin comer. Y la siguiente frase tampoco es aprendida y te dice: ay, al menos para un trocito de pan, ¿podría darme? Y la siguiente frase, y así te van diciendo las frases. ¿Por qué? Porque salen del corazón. A este señor le salió del corazón decirle a Jesús: creo, Señor, pero dame la fe que me falta. ¿La fe que me falta para qué? Para que de verdad ya no sufra tanto yo y mi esposa. Dame la fe que me falta. ¿Cuántos matrimonios sufren? ¿Cuántas personas sufren? Y a ninguna de ellas se les ocurre decirle a Papá Dios: dame la fe que me falta para que mi vida cambie. Dame la fe que me falta. Después de esto también siguió la lección, porque los discípulos, que todavía estaban cohibidos y timoratos, no se atrevieron a preguntarle a Jesús en público por qué ellos no habían hecho la curación, porque no había sido posible. Y ya cuando estaban ahí en secreto, le preguntaron por qué no pudieron expulsarlo, y Jesús les dio la respuesta. Y la respuesta era: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración. Te falta fe y también te falta oración muchas veces. Me falta fe y me falta oración. O mejor dicho, a veces no oramos de verdad porque nos falta fe. ¿Cuántos hay que dicen: no hace falta ir a la iglesia, para orar yo puedo orar en cualquier lugar? ¿No es así como dicen? Y si es verdad, tú puedes orar en cualquier lugar, no hace falta ir a la iglesia para orar. Hay algún día que tienes que ir, pero puedes orar desde cualquier lugar. Pero ¿oras de verdad? El mejor lugar es la iglesia, porque es el lugar donde está destinado el encuentro normal con Dios y donde tú encuentras el mejor recogimiento. Pero puedes orar en cualquier lugar, pero y si no tienes fe, tampoco oras. Por eso, qué hermoso que nosotros volvamos a descubrir que todo es posible para el que tiene fe. Sí, tengámosla, pero para poder tener la fe que necesitamos, habrá que decirle a Jesús y a Papá Dios: dame la fe que me falta. Amén.